8 militares heridos. Esto es la realidad que todos los colombianos deben tener en cuenta. Colombia no va bien y es importante que como Congreso lo tengamos claro. Que si al capitán le importa un comino que se hunda el barco, nos compete a los marineros salvarlo. En una de sus intervenciones más demoledoras hasta ahora, J.P. Hernández volvió a poner contra la pared al gobierno de Gustavo Petro, desnudando sin concesiones el deterioro económico, la parálisis productiva y el clima de inseguridad que hoy atraviesa el país. Lo que presentó no fue un discurso más, fue un expediente completo de cifras, errores y descalabros que muestran un gobierno desconectado de la realidad, celebrando indicadores que en verdad revelan el retroceso de toda una nación. Mientras Petro habla de misiones cósmicas y discursos que poco tienen que ver con la vida cotidiana del ciudadano, J.P. Hernández aterriza el debate con un mensaje incómodo pero innegable: Colombia no va bien y el país ya no puede seguir viviendo el cuento. Colombia no va bien y decir lo contrario sería tratar de tapar el sol con un dedo. Las cifras no son positivas. El crecimiento de la economía se conoció incluso ayer, que cayó del 7.3 al 0.6%. La producción nacional cayó en un 4.6%. Las ventas de las viviendas cayeron en un 44.9%. Pensó el gobierno que colocándole impuestos a los alimentos en la reforma tributaria no iba a afectar las ventas del comercio minorista, y vea que el comercio minorista cayó en un 6.5%. Petro salió a celebrar que el consumo de la gasolina ha disminuido y no sé si ignorantemente no capta que cuando se habla de la disminución del consumo de la gasolina se habla de menos ciudadanos yendo a comprar, menos ciudadanos yendo a vender, menos ciudadanos, menos colombianos movilizándose y por ende una economía que contrario a ir rotando y superándose se va congelando y disminuyendo, como lo muestra hoy el DANE con el crecimiento de la economía. Si miramos las exportaciones, también cayeron, menos 12.9%. El mismo gobierno acaba de reconocer a través de una de sus funcionarias que la inversión extranjera está cayendo porque los inversionistas tienen incertidumbre. Y mientras la economía tiene estas cifras tan negativas, el gobierno pierde oportunidades poderosas y claves de tener ingresos positivos en economía para los colombianos, como perder los Juegos Panamericanos. Cometen errores como pagar doble y hasta triple una nómina que ahí está, que no hemos podido recuperar el total de esa plata que se giró erróneamente. Cerca de 7.000 millones de pesos, platica de los colombianos, sigue perdida por errores de este gobierno. Mientras la economía cae, también observamos cómo la primera dama derrocha cientos y cientos de millones en sus vanidades y solo en un año y medio de gobierno ya supera a las 2 esposas de los 2 últimos presidentes en sus gastos de viajes internacionales. Un presidente que se convierte hasta el momento en uno de los más viajeros de la historia de Colombia, con 27 países que ya ha visitado. Y lamentable que cuando queremos hablar de aumentos, de crecimientos, lo que nos encontramos es que aumentó el presupuesto del Estado, los ingresos del Estado, consecuencia de esos impuestos que se le ha puesto a los colombianos. También aumentó la inseguridad. Estamos viendo cómo grupos delincuenciales tienen azotadas las ciudades. Ya es normal que salgan las noticias como en todos los restaurantes se están presentando robos. Mientras tanto, los grupos terroristas se siguen fortaleciendo. Ahí está el ELN haciendo un paro armado, mientras el amigo de Santrich nos decía que el ciclo había sido un éxito, la culminación del 6º ciclo de diálogos. Ahí están las disidencias de las FARC rompiendo el cese al fuego y asesinando a nuestros soldados. Y oiga, Colombia, hace tan solo unos minutos el Clan del Golfo nos acaba de asesinar 4 soldados y nos acaba de dejar 8 militares heridos.
Esto es la realidad que todos los colombianos deben tener en cuenta. Colombia no va bien y es importante que como Congreso lo tengamos claro. Que si al capitán le importa un comino que se hunda el barco, nos compete a los marineros salvarlo. Muchas gracias. Presidente, este es un mensaje que le queremos nosotros dejar al gobierno, al presidente de la República y a los ministros que se encuentran la tarde de hoy aquí en el Congreso. Somos muchos en este país, ministro. Somos muchos incluso en este Congreso los que no queremos caer en las misiones intergalácticas del presidente Petro. Eso nos desenfoca de la realidad. Eso no nos permite concentrarnos en las realidades que sufre el ciudadano. Y se dijo en todos los tonos en el 2023. De todas las formas se dijo en el 2023 que los indicadores económicos no iban bien, que lo que uno escuchaba en la calle no estaba bien. Presidente, yo no sé qué le pasa atrás. Por favor, silencio en Repito la plenaria. entonces, me parece. Adelante, honorable senador. Le decía, presidente, que este es un mensaje que le queremos mandar al gobierno, a los ministros que se encuentran esta tarde, que ojalá y escucharan, al presidente de la República. Somos muchos en este país, presidente. Presidente, es que yo no sé qué pasa con esto que sé. Porque uno le habla al país, pero están... Adelante, honorable senador. No, pero se cambia. Decía que somos muchos en este país y muchos aquí en este Congreso que no nos queremos vincular a las misiones intergalácticas que tiene el presidente de la República. Que eso nos desconcentra y nos desenfoca de la realidad y no nos permite mirar con objetividad las necesidades que tiene el ciudadano. Se dijo en todos los tonos y de todas las formas en el 2023 que los indicadores económicos no iban bien, que lo que uno escuchaba en la calle tampoco iba bien y que los anuncios de todos los gremios y sectores tampoco estaban bien, que no íbamos a tener un buen resultado económico y ¡bingo! No lo tuvimos. El PIB del 2023 creció un 7% menos que el año anterior. Y para explicarlo en plata, estamos hablando de 22.000 millones de dólares, compañeros. Para meterlos en pesos colombianos estamos hablando, si la calculadora no me falla, de 110 billones de pesos. Y para ponerlo en términos domésticos, para que nos entienda toda la ciudadanía, estamos hablando que qué le pasaría a una persona responsable de las finanzas de un hogar si desmejoran su economía. Pues lógicamente los integrantes de toda esa familia y de todo ese hogar, la calidad de vida va a desmejorar, se va a empobrecer. Y entonces ante este problema uno pregunta, bueno, ¿y cuál es el plan? Y entonces uno sintoniza al presidente de la República, porque es el presidente, obvio, es el que está llamado a comandar este barco. Y entonces lo que le escucha a uno al presidente de la República, porque yo sí lo escucho, yo sí le gasto tiempo a sus discursos, que suelen ser un poquito largos. Lo que uno le escucha al presidente de la República es declararnos una etnia cósmica. Lo que uno le escucha al presidente de la República es buscarle un origen climático al COVID. Lo que uno le escucha al presidente de la República es una tensión permanente con la Corte. Lo que uno le escucha al presidente de la República es una pelea con Antioquia, una pelea con el uno, una pelea con el otro. ¿Y el ciudadano qué? Pregunto yo. ¿Y esa peleadera de qué le sirve al ciudadano? Y este mal clima económico, repito, obedece a las potestades del comandante en barco, de este barco, que es el presidente de la República. Porque aquí nos quieren meter el cuento, doctor Name, nos quieren meter el cuento que el que quiere vivir mejor es malo, que el que quiere progresar está atentando contra la humanidad, que está atentando contra el mundo, que el ciudadano de clase media, ministro, que se quiere comprar un carrito y que no puede hoy por los altos precios de la gasolina, cosa que fue su bandera durante tantos años, que él no se merece
tener un carro y que incluso es una excelente noticia según Petro que no se puede hoy comprar un carrito porque no puede con la gasolina. Pregunto yo, ¿le estamos haciendo un favor a quién? ¿Un favor de qué? Y esto, pongo el ejemplo del carro porque, hombre, en una historia familiar yo me acuerdo que mi padre de cada tantos años cambiaba el carro de la casa y ese era un día que salía temprano de la oficina y uno se sentía feliz, ese era un día familiar. Y ahora me van a decir entonces un sector, no es que tu familia es materialista. No, eso no es materialismo, eso se llama progreso. Eso se llama progreso. Y yo no me estoy refiriendo al ciudadano que hoy está desilusionado porque no le están dando todo lo que le prometieron. Ese ciudadano que quería todo que le dieran regalado y hoy no le están dando nada porque ese ciudadano solito se está dando cuenta que le están incumpliendo y que le van a seguir incumpliendo. Yo me refiero y me quiero referir en estos televisores es a ese ciudadano que tiene o tenía sueños, que no se deje clavar el cuento que el que progresa está acabando con el mundo, que no se deje clavar el cuento que el que quiera tener un mejor nivel de vida está siendo inhumano. El único que sufre cuando un ciudadano progresa somos nosotros los políticos porque ya no lo podemos manipular. Muchas gracias. La presentación de J. P. Hernández dejó una conclusión que retumba más allá del Congreso. El gobierno de Gustavo Petro ha perdido el rumbo económico, político y social, y el país entero está pagando las consecuencias. Las cifras no son interpretaciones, son caídas abruptas en crecimiento, inversión, producción y consumo. Son señales de una economía que se enfría mientras el gobierno insiste en pelear con todos menos con los verdaderos problemas. Y en seguridad, el panorama es aún más desgarrador, grupos criminales fortalecidos, soldados asesinados y territorios sin control. J. P. Hernández lanzó un llamado directo y urgente: si el capitán no quiere salvar el barco, corresponde a la tripulación hacerlo. Una frase que resume a la perfección el sentimiento creciente de miles de colombianos que ven cómo el país se deteriora mientras el presidente se distrae en discursos ajenos a la realidad. La pregunta inevitable es: ¿seguirá Colombia atrapada en una narrativa desconectada, o llegará el momento en que el país exija un liderazgo que vuelva a mirar la tierra firme?